Hoy vamos a tratar de avanzar en lo que eran estos derechos fundamentales, que me interesa solo que miremos estos derechos fundamentales, digamos, aquí en clase. Vamos a hacer luego una actividad como de relación entre los derechos sociales, económicos y culturales y los fundamentales, pero ya vamos a ver cómo actualizamos la plataforma, a ver si nos da una herramienta más dinámica para hacer esa relación. Entonces, a las personas que van llegando, muy buenas tardes. Les pido por favor dejen registro de audio, ojalá, de que están presentes aquí en clases para efectuar. Buenas tardes, profe. Buenas Presente. tardes, profe. Buenas Buenas tardes, profe. 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 ¿Me confirman si se está mirando la norma ya en este momento? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí. Bueno, entonces continuando con esa lectura rápida, ligera que estamos dándole a estos derechos fundamentales, que son importantes conocerlos porque son los derechos humanos que tenemos consagrados en nuestra Constitución, los derechos de todos. Nos habíamos quedado en este derecho a la paz, que en el 2017 se le agregó un segundo artículo que establece como derecho fundamental en Colombia que no se creen grupos al margen de la ley. ¿Listo? Ya sean autodefensas, paramilitares o cualquier otro grupo, digamos, que tenga que ver con el control o monopolio de las armas, ¿no? Uno diría, bueno, esto no es un derecho como tal que esté regulado, digamos, que diga el derecho a la vida es inviolable, pero tiene como fin proteger ese derecho a la paz, de que no se sigan creando grupos de autodefensas, paramilitares, redes de apoyo, estructuras o prácticas o grupos de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy está elevado a derecho fundamental, al punto de que si yo tengo conocimiento de que eso está sucediendo, con una acción de tutela puedo invocar la protección de este derecho y obligar al Estado a que tome las medidas pertinentes antes de que esos grupos sigan ya fortaleciéndose. Bueno, de aquí en adelante va a haber unos derechos que son un poquito más específicos, pero que nos sirven a nosotros como ciudadanos, digamos, para interactuar entre nosotros. Unos que son importantes, por ejemplo, en cualquier escenario como el educativo. Entonces les voy a pedir que me pongan mucha atención y si tienen preguntas, me la manifiesten. El artículo 23 trae un derecho que casi todos en alguna oportunidad hemos ejercido y es el derecho de petición. El derecho de petición es la posibilidad que tiene el ciudadano de pedirle al Estado que le responda alguna situación de carácter general o de carácter particular y que ese derecho de petición deba responderse de manera pronta y oportuna, de manera eficaz. El derecho de petición indica que la entidad me responda, sea positivo o negativamente, pero que deba responderme. Este derecho de petición está regulado concretamente en la Ley 1437 del 2011. Esto así como para nota nomás, digamos, a partir del artículo 14, perdón, nos dice que existen varios tipos de derecho de petición, el que se dirige ante las autoridades para pedir documentos, para pedir información o el para que le resuelvan cosas personales. Pero lo cierto y lo importante de este derecho es que cualquier petición, llámese como se llame,
solicitud, carta, memorando, recurso, bueno, como ustedes lo quieran denominar, cada vez que yo coloco un papel frente al Estado, debe tramitarse por los términos del derecho de petición. A modo de información para que ustedes lo conozcan, el derecho de petición de interés particular tiene 15 días hábiles para ser dado respuestas. Si es de carácter general en pedir documentos, por ejemplo, copias de algún papel, son 10 días. Si se dirige ante particulares, también lo podemos dirigir. ¿Cuándo? En relaciones de subordinación. Entonces yo con los compañeros de Sexto les explicaba que cuando uno está trabajando, generalmente cuando uno de pronto llega a un trabajo en el cual no le están pagando lo que deberían pagarle, un trabajo informal, pues a veces uno pide que le certifiquen la experiencia y no se la certifican. ¿Por qué? Porque no va a dar la prueba para que luego lo demanden o le reclamen. Entonces, esta ley 1437 nos dice que el derecho de petición también procede entre particulares cuando sean personas jurídicas o personas naturales, en especial cuando haya relaciones de subordinación como la que hay entre empleador y trabajador. Entonces, mediante un derecho de petición, yo le puedo exigir, ¿ya?, a ese empleador me dé mi certificado laboral para acreditar experiencia. Entonces, es importantísimo porque es la forma en la que el ciudadano hace su interlocución con el Estado. Este es el derecho del que hablábamos ayer, de que ha sido restringido con ocasión de la pandemia. Entonces nos dice, todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene el derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Ayer escuchaba una noticia que es un poco peligrosa, ¿no? Acaba un juez de dar amparo a este derecho de un ciudadano colombiano que se encuentra en Estados Unidos y que él ha manifestado de que él tiene los recursos para poder regresar a Colombia, pero obliga el juez, en amparo de este derecho, se le permita un vuelo humanitario, entre comillas, para que él pueda regresar al país. En ese ejercicio, pues nosotros podríamos decir que es una puerta peligrosa porque pues muchos colombianos querrán hacer lo mismo y mediante un amparo de la tutela, pero como yo les advertía, los derechos fundamentales pues tienen que ponderarse, ¿no? Entonces creo que está el derecho a la vida, el derecho a la salud de los demás colombianos por encima de ese derecho particular. Entonces habrá que mirar cómo se desarrolla esa noticia y hay que estar atentos porque seguramente esa tutela va a tener pronunciamientos más adelante. Que lo vamos a desarrollar en clases de derecho laboral el próximo semestre, el derecho al trabajo. Nos dice, el trabajo es un derecho y una obligación social, goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado y toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, es la libertad de trabajo, la posibilidad de ir a acceder a un trabajo y que ese trabajo no es solo garantizar que haya relaciones de trabajo en el Estado o con los particulares, sino que se den condiciones de dignidad y justicia. El derecho laboral busca, anticipándonos un poco a los temas, un equilibrio entre el desarrollo económico que genera la empresa privada y la dignidad o la justicia social de los trabajadores. Entonces, es ese equilibrio que busca el trabajo, ¿verdad? Por eso los empleadores pues no pueden abusar de los trabajadores porque por eso el Estado los protege y les da unas condiciones dignas y justas para garantizar ese tema. Hoy por hoy pues estamos viviendo una crisis desde el punto de vista laboral que se está pues analizando de todos los puntos de vista. Por ejemplo, nosotros recibimos llamadas casi todos los días de personas que les están terminando, suspendiendo, etcétera, etcétera. Quien le interese conocer más sobre ese tema, en el estado de esto del COVID, hay unas circulares en la página del ministerio o en los últimos videos que vamos a cargar de otros semestres hemos tocado el tema de suspensiones de contratos de trabajo, los videos de YouTube para el que quiera consultarlos. Bueno, esta es importantísima, la están ejerciendo ustedes en este momento. Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión o oficio.
Entonces, este es un derecho que nació en la Revolución Francesa, ya que disolvió, digamos, esas viejas asociaciones de artesanos, comerciantes que decidían quién podía y quién no podía, y determinó que de allí en adelante todos y cada uno tenemos derecho a escoger nuestro proyecto de vida, nuestra profesión o oficio. Nos dice que la ley podrá exigir títulos de idoneidad. ¿Qué es un título de idoneidad? El que ustedes están persiguiendo para ser administradores en negocios internacionales. Entonces, la ley define que para adelantar cierto tipo de carreras, pues debe haber una profesión y que deberán expedirse por universidades debidamente acreditadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos dice que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Le da la posibilidad a los profesionales de que se asocien en colegios, y eso es importante. Si tenemos la oportunidad de continuar viéndonos en derecho laboral, pues ya hablaremos sobre el tema sindical. Pero sí hay una recomendación. Lastimosamente nosotros acá en nuestra región somos un poco, digamos, alejados de estos métodos de asociación, pero es importante conformar colegios, por ejemplo, el Colegio de Administradores en Negocios Internacionales, y a través de este colegio, pues hacer unos aportes anuales o mensuales para mejorar sus condiciones, procurarse, digamos, espacios de reunión, espacios de capacitación, espacios de recreación, etcétera. Es muy importante tener esos colegios, pero es un derecho fundamental de los profesionales tener ese tipo de colegios. Dice, la ley podrá asignarles funciones públicas. Claro, ¿por qué? Además de la responsabilidad que uno tiene como profesional, pues hay también responsabilidad ética. Entonces está el colegio de administradores de empresas, que es el que expide las tarjetas profesionales, y entiendo que ustedes se adhieren a ese colegio para sacar su tarjeta profesional. Entonces, uno puede afiliarse a ese colegio, digamos, como asociado, o simplemente sacar su tarjeta profesional. Pero este colegio está encargado, por ejemplo, de hacer el control ético de los profesionales en este caso. Así está el colegio de médicos, el colegio de ingenieros, el colegio de contadores, ¿ya? Que son los que les hacen el control disciplinario. Los únicos que no tenemos esa posibilidad somos los abogados, que en algún momento de la existencia se nos dijo que teníamos un grave riesgo social y que por lo tanto nos tendría que investigar jueces del Consejo Superior de la Judicatura, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero importantísimo, digamos, esta libertad que ustedes están ejerciendo de querer ser profesionales en administración de negocios internacionales. Es un derecho también. El 27 dice, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Importantísimo. Esto ya es al otro lado, su profesor. Entonces, todo lo que pasa dentro del aula es justamente una expresión de esa libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de cátedra. Ninguna universidad, ningún colegio puede determinar cómo debe enseñar el docente. Hay metodologías, pedagogía, que es el tema técnico, y en eso, pues, obviamente la universidad pone un esquema. Pero no se pueden adoctrinar, por ejemplo, digamos, decir que debe enseñarse tal doctrina, como sucedió, pues, en la Alemania nazi, pues, que se obligaba a dictar tales circunstancias, o las polémicas que hubo cuando se intentaba sacar unas cartillas por parte del Ministerio de Educación con un corte así supremamente conservador y discriminatorio, ¿no? Eso no se puede. El derecho a la libertad, consagrado nuevamente en el artículo 28, nos dice: toda persona es libre. Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni en su domicilio registrado, sino en virtud de una autoridad judicial competente. Entonces, a nadie lo pueden detener, salvo que esté pues delinquiendo en flagrancia, que se denomina, o sea, en el momento mismo lo sorprendan con las manos en la masa, como se dice. Ni tampoco le puede ser allanado su lugar de domicilio, salvo que haya una orden de un juez. Y aquí el tema de que a uno, en caso de que lo detengan, pues tienen que resolverle dentro de las 36 horas siguientes.
Y esto es importantísimo, que no sucede en otros países. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Esto no sucede en Estados Unidos. Si usted no paga impuestos, lo meten a la cárcel. Aquí en Colombia no es posible que haya prisión por deudas. Entonces, es una garantía que se tiene, ya, de que por plata, pues uno no termine metido en la cárcel. Eso no quiere decir que cuando uno hurta, ¿ya?, o abusa de la confianza, pues en ese caso sí. Cuando hablamos de deudas, pues son obligaciones civiles, créditos, tributos, etc. Este es importantísimo, el debido proceso. El derecho al debido proceso tiene varias modalidades. Nosotros podríamos aquí pues pegarle una leída, pero yo quisiera explicárselo de una manera más sencilla. El debido proceso tiene varias situaciones. Primero, la presunción de inocencia. Segundo, el derecho de defensa y audiencia. Tercero, el ser juzgado bajo leyes preexistentes. Y cuarto, ¿ya?, a tener en algunos casos derecho a una situación más favorable. Y lo vamos a explicar con una situación. Por ejemplo, ustedes tienen en su universidad un estatuto estudiantil. Ese estatuto estudiantil establece unas faltas. Esas faltas, en caso de que se cometan, pues pueden llevar a un estudiante al ejercicio de un proceso disciplinario y que la institución, en el peor de los casos, tome la determinación de expulsarlos de la universidad. Entonces, el debido proceso implica de que deba existir un proceso y una norma previa, ¿listo?, que me establezca, ¿ya?, el procedimiento a aplicar en caso de que se haya cometido una falta. Es decir, que ni el profesor, ni el director, ni la facultad pueden inventarse una falta. Esa falta debe estar previamente establecida en el estatuto. Así, entonces, a nadie lo pueden juzgar sino en vigencia de una norma que ya exista. Yo no me puedo inventar. Inventarse, digamos, es como cuando a uno le pelean por algo que uno no sabe, ¿no? Entonces ahí está una violación manifiesta. Hay una violación manifiesta del debido proceso porque, y ustedes le pueden decir así a su pareja, a sus padres, los están regañando por algo que ustedes no saben, pues debe estar violando el debido proceso porque no sé qué norma es la que me está diciendo que infringí. Entonces, primero es eso. Segundo, el derecho a que a uno pueda defenderse, puedan expresarse. Es el derecho de audiencia y defensa. Entonces, que me dejen conocer por qué es que me están juzgando y el derecho a defenderme. El derecho a presentar pruebas y a contravertir las que me presentan en contra. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Una de las faltas graves que tiene el estatuto es el plagio. Entonces, si yo llevo a un estudiante por plagio a un proceso disciplinario, entonces el estudiante tendrá derecho a defenderse, es decir, no es plagio, aquí está la cita, solo que no me imprimió, por ejemplo. No fue mi culpa, la impresora me cortó la hoja y no me imprimió la cita. Entonces hay una justificación y seguramente se va a absolver. Entonces el derecho a decir, mire, ese trabajo está mal y mi prueba, esta es mi prueba, ¿vale? Y que no se diga que uno ya cometió una falta sin que antes lo hayan juzgado, la presunción de inocencia, es decir, que siempre todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, ¿vale? Así yo sorprenda a un ladrón con las manos en la masa y lo lleve ante la autoridad, hasta que el juez no lo juzgue, lo sentencie y lo condene, esa persona es inocente, ¿vale? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, un caso que yo siempre se los pongo a mis estudiantes para entender este proceso, cuando a alguien le anulan el examen en el acto porque lo encuentran copiando. ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿hubo un respeto al debido proceso? Estamos haciendo un parcial y llega un profesor y le anula a alguien el examen en el acto porque lo mira copiando. ¿Ok?
¿Qué creen ustedes? ¿Sí me están escuchando? A ver, ¿quién me contesta? ¿Le respeta el debido proceso, ese derecho fundamental al que le anulan en el acto el examen por estar copiando? A ver, Andrés Fernando, ¿qué nos cuenta? Estaba con lista, están muy calladitos. Qué pena, profe, es que no le escucho muy bien. ¿Pero sí me escuchó lo anterior o no? Es que se le está cortando, profe, la señal está un poco mal aquí. Ah, bueno, tienen que avisarme No, cuando profe, suceda sí eso. se está cortando un poco, la verdad. Se escuchó muy entrecortado lo anterior. Uy, pero tienen que Sí, avisarme profe, porque si igual. no, no tienen que avisarme porque si no, claro, a ver, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, entonces estamos dando un ejemplo del debido proceso, es un derecho fundamental. Entonces les digo, tiene que haber una norma previa donde se considere que la conducta que uno comete es una falta, ¿ya? Segundo, tienen darle el derecho a uno defenderse y aportar pruebas y controvertir las que uno tiene. Entonces, para que nos quede claro ese concepto del debido proceso. Y esto por eso les pido que le pongan mucha atención porque esto hasta en el ECAES les suele aparecer en competencias ciudadanas tipo de este tipo de preguntas. Entonces, a un estudiante, están en un parcial, lo cogen copiando, con un papel allí en el cual está copiando. Y le anulan el examen en el momento mismo en que lo sorprenden. Le están garantizando o violando su derecho al debido proceso. Profe, Ujú. pues Cuénteme. yo creo que se le están como violando el derecho porque no le están dando como el derecho a ser escuchado o pues a recibir su opinión, pues no sé, supongo. Ujú. Entonces, allí está la duda frente a esa situación y uno les dice a los estudiantes, en efecto, o sea, o le anula el examen, si se lo anula, le está infringiendo el castigo de manera inmediata sin necesidad de escucharlo. Entonces, si ya se toma esa determinación, pues tendría que, ya no podría hacer nada más ese profesor, ¿ya? Anular el examen, pero ya no lo podría llevar a un proceso disciplinario porque lo ha juzgado de manera inmediata. Y eventualmente uno podría exigir que le haga otra evaluación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ni siquiera le dio chance de defenderse o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, digamos, que en esos casos, pues, se garantice el debido proceso. Pero entonces, como para quedar claro, ¿es una falta? Sí es una falta, está contemplada en el estatuto estudiantil. Pero, sin ni siquiera hacerle un debido proceso, le están aplicando la sanción, que es anularle el examen. Si esto se pasa, pues ya pasa por alto. Ese docente, lo que yo quiero decirles, y para que lo entiendan, es que ya no los puede llevar a un proceso disciplinario por plagio. Eso es. Bueno, el artículo 30 nos habla de la privación de la libertad cuando se lo capturan a uno. Y cuénteme. Esto puede aplicar en otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando, un ejemplo, un ladrón está robando y de pronto le quemaron la moto, entonces ya no lo pueden juzgar porque, o algo así. No, 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 eso tiene, en el ejemplo que usted me está colocando es otro tema diferente, ¿no? Digamos, pero el debido proceso, en el ejemplo que usted me está manifestando, yo se lo pongo de presente porque estos últimos 6 meses me desempeñé como defensor público en el área penal y, por ejemplo, yo en eso sí cuando uno dice que es ilegal y entonces se cae el proceso. Cuando la captura no se hace de manera inmediata, por ejemplo, llega
la norma dice que la persona que sea capturada en flagrancia, digamos, el delincuente que acaba de robar, yo lo puedo capturar si lo sorprendo en el acto, sea el policía o el ciudadano, cualquiera, todos tenemos el derecho y lo vamos a mirar ahorita más adelante. Todos tenemos el derecho de capturar a alguien que esté cometiendo un delito, ya sea en contra nuestra o en contra de otro. Es el derecho a la defensa, pues, ¿no? Entonces, pero yo debo llevarlo de manera inmediata a la fiscalía. Si yo soy particular, ante la policía, y la policía ante la fiscalía. Si es la policía, directamente ante la fiscalía. Pero si lo que hacen es que después de 4 horas de estarlo buscando lo encuentran, ahí ya no, se cae el proceso. Si lo que hacen es cogerlo a golpes, apenas lo capturan, también se cae el proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso dice que hay que respetar, por más delincuente que sea, hay que respetarle sus derechos. Entonces, si está prohibido infligir torturas, tratos crueles y degradantes, entonces no importa qué tipo de persona sea, no se le puede agregar. Entonces, el debido proceso, en el ejemplo que usted me pone, es, digamos, el hecho que le quemen la moto, pues eso ya lo hace la comunidad y es otro delito, es un daño en bien ajeno. Es tomar, en últimas, la justicia por su propia mano. Pero, en síntesis, digamos, si fuese... ¿Perdón? Ahí como usted ponía el ejemplo del delincuente cuando se lo va a atrapar. Ahí cómo sería cuando el delincuente lo intenta hacer en defensa propia y no se deja atrapar. ¿Ahí qué sucedería? No. Allí, digamos, uno tiene... o sea, el ejercicio de la fuerza debe ser proporcional, ¿no? Entonces, todo, incluso hasta la policía puede ejercer, digamos, la fuerza, pero de manera proporcional. El debate del médico que sucedió en Bogotá, por ejemplo, es el gran debate si hubo o no hubo derecho de defensa. Entonces, ahí cada caso se analiza de modo concreto. Entonces, si el delincuente no se quiere dejar atrapar, pues yo pido ayuda a otros 3 personas y con eso lo reducimos, pero no al borde de golpearlo y torturarlo, pues y volverlo nada. Aunque eso, cuando está en el fulgor del momento, pues más de una persona se mete a meter mano y piernas, pues a tomar la justicia por su propia mano. Pero entonces, digamos, el debido proceso nos dice que todo ciudadano tiene derecho a capturar a un delincuente cuando esté en situación de flagrancia y inmediatamente que lo captura, remitirlo a la policía. ¿Listo? Para que la policía lo lleve ante la fiscalía y la fiscalía ante un juez y el juez ya decide qué va a hacer con él. Eso nos dice el debido proceso. Profe, ¿y cuando el gobierno incumple reglas o acuerdos, quién se ve reflejado a tomar acción por parte de ellos? Eso, entonces, allí viene entonces la responsabilidad del Estado, que es algo que vamos a ver cuando terminemos este tema de derechos. Entonces, por ejemplo, para ponerles el caso aquí concreto. Entonces, llegan a alguien, lo capturan, dicen que estaba robando, es mentira, pero van allá, los testigos dicen que sí, tal cosa, y lo llevan detenido, le dan medida de aseguramiento, luego lo juzgan, y en el juzgamiento se dan cuenta que la persona es inocente. ¿Ya? El juez, ya que tenga que juzgar, dice es inocente y ordena la libertad inmediata de esa persona. Se violó el debido proceso porque mediante fraude o mediante mentiras o mediante engaños se lo llevó a esa gente. Entonces, ¿qué hace allí la persona? Demanda al Estado. Se activa otro debido proceso para demandar al Estado y el Estado tenga que reparar una privación injusta de la libertad, por ejemplo. Así con todo. Digamos, la vida. Yo estoy enfermo, necesito tratamiento médico y pido y no me lo dan. ¿Ya? Entonces demando luego al Estado y el Estado tendrá que repararme todos los perjuicios. Yo, por ejemplo, en alguna oportunidad presentamos una demanda contra el Hospital Militar Central porque a una niña de 2 añitos que nació con un problema cardíaco, no la operaron y la discriminaron por ser pastusa. ¿Ya? Y además de eso se demoraron 2 años en autorizar una cirugía que tenía que hacerse de manera inmediata. Pasaron 2 años y la niña falleció. Entonces, en este caso, se demandó a ese hospital por violación a ese derecho a la vida, a ese derecho a la salud, y el Estado ordenó, el juez administrativo en este caso, pagarle a los papás una indemnización por eso. Entonces, cuando hay violación de derechos fundamentales, el simple hecho de la violación de los derechos fundamentales da lugar ya a indemnización.
Y por eso es tan importante este tema de los derechos fundamentales. Por ejemplo, usted tiene derecho a poner una denuncia, ya que nos quedamos aquí en el debido proceso. Y tiene derecho a que la entidad que recibe esa denuncia lleve ese proceso hasta su culminación. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que denuncia en accidentes de tránsito culposos. ¿Ya? Un accidente de tránsito culposo, me dejaron con una incapacidad y una deformidad de carácter permanente, quedé, digámoslo de una palabra castiza, cojo, denuncié para que judicializaran a este sujeto que me atropelló por el delito de lesiones personales culposas, y la fiscalía se pasó 10 años y no hizo nada y eso prescribió. ¿Ya? Y yo no tuve derecho a recuperar, a que me indemnizaran por eso. Ahí se violó el derecho al debido proceso y el derecho a la reparación, y en ese caso yo demando a la fiscalía y la fiscalía tendrá que indemnizarme a mí por esa situación. ¿Listo? Por eso es importante conocer nuestros derechos, porque a partir de esos derechos pues nosotros tomamos decisiones, ya sea a favor nuestro o para tomar decisiones que impliquen la limitación de algún derecho de otra persona. ¿Listo? Entonces, importante es conocer, digamos, que este derecho, por ejemplo, nos da la oportunidad de saber cómo nos tengan que juzgar. Palabras más, palabras menos, ya sea en temas judiciales o administrativas, dice la norma aquí. Se aplicará a cuestiones judiciales y administrativas. Entonces, si yo mando un derecho de petición a la universidad tendrá que responderme en el término legal. Si no me responden en el término legal, entonces estamos ante una violación al debido proceso y al derecho de petición. Dos derechos fundamentales, ¿se miran? Entonces, es importante, este derecho es muy importante porque nos establece, pues justamente, que deben respetarse los procedimientos para cualquier situación, sea administrativa o judicial. Y nos dice, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Entonces, el típico caso de las grabaciones. Por ejemplo, entonces, usted lo están extorsionando y usted graba. En ese caso, cuando uno es víctima, esa prueba sí tiene validez. Pero cuando yo grabo a escondidas sin pedir autorización, entonces eso no me sirve de prueba. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta es como un ejemplo de cuando estoy grabando una reunión, por ejemplo. Eso no me sirve de prueba porque no he pedido autorización para hacerlo. Entonces, quedará para registro mío, pero no lo puedo llevar ante un juez para eso. ¿Listo? ¿Queda claro entonces el tema del debido proceso? Profe, yo tenía una duda. Cuénteme. Es que, digamos, cuando el gobierno hace un tratado, digamos, por ejemplo, el de paz, y este lo incumple por normas que ellos acatan y no las cumplen, ¿qué pasaría ahí? A ver, ¿un tratado de qué? Perdóneme. De paz. Como por ejemplo, cuando el gobierno tenía un tratado con el RM20 y este lo incumplió y por eso tomaron el Palacio de Justicia. Ah, con el M19. Ahí es culpa, pues, del gobierno, ¿verdad? No, pero... Porque no cumplió con lo que... Bueno, el tema es que no se justifica en ningún momento el tema de la violencia. Recuerden que para hablar de derechos, digamos, yo no puedo, para defender derechos no puedo usar la violación de otros derechos. Violencia. Por eso hablábamos de esos principios, ¿ya? Tolerancia, respeto y no violencia. Entonces... por eso, ajá. Pero el gobierno ahí actuó con violencia, porque entró, pues, se debería haber hecho un diálogo, ¿no? Ah, no, pues claro, ese caso ya tiene unas condenas por parte de no autoridades colombianas, sino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en esa situación, el Estado hace, primero, ejercicio, digamos, desmedido de la fuerza, ¿ya? Segundo, cometió desaparición forzada, violó otro derecho, y realizó ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es esto? Digamos, impuso pena de muerte, ¿no?, en un país donde estaba prohibida. ¿Listo? Porque antes de la Constitución, entonces hay una violación masiva de derechos. Palabras más, palabras menos. Hay un principio de derecho que dice que yo no puedo alegar mi propia culpa o mi propia incuria, es decir, dolo o malintención, a favor mío. ¿Ya? Yo pierdo la posibilidad de que me escuchen si lo que estoy alegando es mi propia culpa. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que así yo no puedo ejercer ningún derecho.
¿Listo? Bueno, entonces no olvidar ese derecho al debido proceso porque es importantísimo. Bueno, no sé si les queda alguna otra duda sobre este tema. No, profe. Listo. Estos derechos que siguen, pues son unos derechos ya netamente judiciales. El artículo 30 nos dice que si a uno lo detienen por cualquier motivo, pues tienen que resolverle su situación en 36 horas o pena de que uno pueda activar esta acción de la habeas corpus. Que toda sentencia puede ser apelada o consultada. Que si yo apelo una sanción que me estén colocando, el que apele, el que resuelva la apelación no me puede agravar la sanción. Y hasta lo que les manifestaba, mire, el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprendido y llevado ante el juez por cualquier persona, ¿ya? Entonces, yo tengo derecho como persona a capturar a cualquier delincuente, bueno, en fin. Si los agentes de la autoridad lo persiguieran y se refugiaran en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de aprehensión. Si se acogiera el domicilio ajeno, deberá proceder al requerimiento al morador. Entonces, ese derecho fundamental que tenemos. Este es importante, miren, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ¿Cuál es el cuarto grado de consanguinidad? Hasta los primos. ¿Listo? Entonces, en línea ascendente, padres, abuelos, bisabuelos. Al grado descendente, hijos, nietos, bisnietos. Lateral, hermanos, sobrinos, primos. ¿Listo? Hasta ese lugar. Segundo de afinidad, pues los cuñados y los suegros. Y primero de civil, bueno, eso tiene que ver con las personas que vienen de un parentesco de adopción. ¿Listo? Pero eso tendrá que tenerse en cuenta igual que el grado de consanguinidad. Pero uno no lo pueden obligar a declarar en contra de estas personas. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación. Miren, ¿por qué en Colombia no se puede prisión perpetua? Porque ya hay un derecho que la eliminó. Bueno, aquí nos habla de la extinción de dominio cuando se trate de bienes que provengan del enriquecimiento ilícito. Otro derecho en cuanto a la extradición. Y esto, pues miren, ustedes se dan cuenta que esto fue modificado en 1997, pero vamos a decir que la Constitución original decía lo siguiente: se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. Y aquí se dice que es que en esto participó Pablo Escobar, ¿no? Que financió para que este artículo se quedara así en la Constitución y no pudieran ser extraditados. Sin embargo, esto posteriormente se modificó y se permitió pues que se puedan extraditar las personas colombianas, excepto por delitos políticos. Se reconoce el derecho de asilo, entonces en caso de que una persona venga asilada por persecución política, tiene derecho a pedir asilo aquí en Colombia, porque recordemos que los derechos fundamentales son de quienes estén en el país, así sea en tránsito. Entonces, por eso cuando nosotros, bueno, decimos, ¿por qué es que se les da tantas prerrogativas a los venezolanos? Porque ellos también, al estar en territorio colombiano, tienen derecho a estos mismos derechos constitucionales. Importantísimo el derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica. ¿Listo? Muy de gala antes de la pandemia, pues, de las manifestaciones y las reuniones. El derecho de asociación, el derecho a crear fundaciones, corporaciones, colegios de profesionales, fundaciones, sociedades comerciales. Ustedes, pues, como futuros empresarios podrán crear asociaciones gremiales o sociedades comerciales para ejercer su actividad. Es una expresión del derecho de asociación fundamental. El derecho de asociación sindical, es decir, la posibilidad de crear sindicatos. Y este derecho, que es el derecho político, ¿ya?
que es el que todo ciudadano tiene derecho a participar en el ejercicio, control del poder político, conformación, ejercicio y control del poder político. El derecho a elegir y ser elegido, el derecho a tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, a crear partidos políticos, a difundir sus ideas, a revocar el mandato de los políticos cuando contravienen la ley, a tener iniciativa en las corporaciones públicas, esto es acudir ante el consejo, ante la asamblea, ante el congreso, ¿ya? A colocarles de por sí, ¿ya? Proyectos para que ellos los analicen, interponer acción públicas en favor de la Constitución y la ley, por ejemplo, demandar una norma que se considere que contraviene a la Constitución, acceder a las funciones y cargos públicos, y en este caso pues hay unas normas que determinan en el sector público cómo yo puedo acceder a un cargo. Y miren esta situación, dice adecuar garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Y aquí la Constitución reconoce que la mujer ha sido excluida y que por lo tanto deberá garantizarse. La ley de cuotas que se establece para el sector público, es decir, que mínimo el 30% de los cargos públicos directivos deben ser ocupados por mujeres, es una expresión de este derecho fundamental. Y finalmente el último artículo, ya que nos señala que en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Entonces yo les pregunto a ustedes si antes habían visto estos derechos fundamentales, si los habían visto en su colegio o donde sea, ya dentro de la universidad. Generalmente es el derecho fundamental más incumplido, ¿no? A pesar de que el gobierno anterior sacó lo de la Cátedra de la Paz, pero eso se incorporó en los colegios. No sé cómo irá el avance de ese tema, pero diremos, por ejemplo, que ha habido la necesidad de reforzar. Por ejemplo, con los compañeros de noveno semestre, se está mirando una parte que se llama competencias ciudadanas, que busca es reafianzar estos temas de derechos fundamentales, porque esos son situaciones que siempre preguntan en el ECAES. ¿Listo? Entonces, señores, estos derechos fundamentales, entre comillas, son esos derechos individuales propios que tenemos nosotros como ciudadanos colombianos, que provienen justamente de esa lectura de todos esos instrumentos internacionales y hacen parte de la Constitución. Frente a eso, nosotros tenemos que hacer ahorita una circunstancia. ¿Listo? Hay una situación que se llama el bloque de constitucionalidad. Creo que nosotros, cuando miramos esa pirámide invertida de los derechos, ¿ya? Señaló que la Constitución no es solamente, ¿ya?, el texto que estamos mirando, sino también los tratados de derechos humanos. Entonces allí entran a ser parte estos artículos, ¿ya?, 93 y 94, que quiero que los tengan presentes, ¿ya?, que señalan en concreto que todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte de la Constitución. Entonces, no solamente los derechos fundamentales son los que están contenidos en esos artículos que acabamos de ver, ¿ya?, sino también los de esos tratados internacionales que miramos en nuestra presentación el día de ayer, que hacen alusión a la Declaración de Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y los protocolos y declaraciones interamericanas. Hacen parte de la Constitución y es importante conocerlas. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 93? Dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación prevalecen en el orden interno. Quiere decir que son parte de la Constitución.
¿listo? Y que estos derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, Colombia reconoce de que por encima de la Constitución en materia de derechos humanos están los tratados internacionales. ¿Listo? Y aquí esto lo reafirma el artículo 94 cuando nos dice la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuren en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si surge un derecho fundamental nuevo, ya este debería ser entendido allí. Y para mostrarles cómo ha sido la evolución, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, permítanme un segundo. Yo les pregunto, ¿qué derecho de esos que vimos se nos quedó por fuera? Que ustedes hayan escuchado. Por ejemplo, ¿el derecho a la salud es un derecho fundamental? ¿Sí lo es o no lo es? Sí, Entonces, si nosotros vemos la Constitución, el derecho a la salud está por fuera de ese listado de los derechos fundamentales. Está en el, miren, derechos sociales, económicos y culturales, y ese derecho está acá, el artículo 49. Y nos dice, la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Sin embargo, en atención a la grave circunstancia del sistema de salud colombiano, hubo necesidad de sacar una ley, que es la ley 1751 del 2015, es una ley especial, una ley estatutaria que regula derechos humanos, y se estableció que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Por ejemplo, otro derecho fundamental que no aparece en ese listado, el derecho al mínimo vital de subsistencia, ¿ya? Es una interpretación que se hace de los distintos derechos al trabajo, a la vida, a la integridad personal, que señalan que una persona no puede dejar de tener un ingreso mínimo, ¿ya? Que garantice unas condiciones dignas de existencia. Entonces está ese derecho fundamental al mínimo vital. Y así han surgido otros derechos que pues, no están en este listado, pero eso es lo que nos dice el artículo 93, ya cuando nos señala que pues no debe entenderse que solo son esos, sino que pueden haber muchos más. Perdón, el artículo 94. ¿Listo? Finalmente, para la defensa de estos derechos y por qué es que son tan importantes, es porque el artículo 86 nos señala ya la denominada acción de tutela. Y nos dice que toda persona podrá reclamar ante un juez la protección del derecho fundamental que se le esté vulnerando. ¿Y por qué es importante entonces conocer los derechos fundamentales? Porque, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de interponer una acción de tutela para que se me ampare y ese juez en un procedimiento que dura máximo 15 días, son 10 días hábiles, pero digámoslo, en la realidad a veces se demoran 10 días hábiles, a partir, 15 días hábiles, perdón, de fallar y resolver las situaciones específicas que estén violando, ¿ya? Esa situación.
Entonces, mira aquí dice, en ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y su resolución. Entonces, si a mí me están vulnerando el derecho a la salud, puedo interponer una acción de tutela. Si a mí me están violando el debido proceso, puedo interponer una acción de tutela. Si a mí me están violando el derecho de petición, puedo interponer una acción de tutela. Y la acción de tutela tiene por fin que un juez le diga a esa autoridad o a ese particular que en el término de 48 horas, o sea, en 2 días, de cese la vulneración o garantice la materialización de algún derecho. ¿Listo? Entonces, esa clasificación de los derechos entre derechos fundamentales o individuales, derechos de segunda generación o económicos, sociales y culturales, o derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos y del medio ambiente, pues tiene su diferencia primordial en las acciones que se tienen para defenderlos. Entonces, el derecho al trabajo, digamos, tiene sus normas propias y sus demandas propias, pero cuando se trate de una situación manifiesta, por ejemplo, como cuando se despide a una mujer en estado de embarazo o a una persona gravemente enferma o en situación de discapacidad, yo puedo, mediante una acción de tutela, enervar ese derecho para que sea protegido y que un juez, en el término máximo de 15 días, le diga a esa empresa, ojo, a esa persona no la puedes despedir o no le puedes suspender su contrato, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo en estos estados de excepción como el que vivimos ahorita, a veces las autoridades o los particulares se aprovechan para no garantizar, sino vulnerar esos derechos. ¿Cómo podemos acudir en esta situación tan grave? Pues interponiendo una acción de tutela. Y concretamente en nuestro país, pues ahorita se activaron unos correos en los cuales uno puede entender esa situación. Entonces, importantísimo que los derechos fundamentales no solo están allí, son los principales y son los orientadores, ¿ya? Del derecho, digamos, el Estado debe orientarse respecto a esos derechos que están basados en la doctrina internacional de los derechos humanos, sino también conocer que tenemos esta acción de tutela para reclamar, ya sea en nombre propio de un tercero, por ejemplo, sin necesidad de abogado, una acción de tutela para proteger nuestros derechos. ¿Listo? Y desde el otro escenario, desde el escenario del operador jurídico, en este caso del empresario, del empleador, ¿ya? También tener en cuenta de que esos son los derechos de las personas que se rodea la actividad empresarial, entonces debo respetarlos, garantizarlos, porque también como particular me puedo ver incurso en una violación de un derecho fundamental y en consecuencia pues me podrán mediante una acción de tutela exigir que en el término de 48 horas expida la correspondiente documentación. Entonces, por ejemplo, el caso de la persona que termina su contrato de trabajo y pide un certificado laboral. Y le dicen, no, yo no le voy a dar nada. Entonces le manda por escrito, no le contestan en 15 días, y si en 15 días no le contestan, mete una acción de tutela y un juez sí le obliga. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer caso a una acción de tutela? Pues aquí, esto pues ya es un tema muy específico, pero para que ustedes lo tengan allí, el famoso desacato. Y en caso de que no se cumpla con esta situación, entonces, pues, eventualmente un juez podrá ordenar, ¿ya?, un arresto hasta de 6 meses, es decir, una privación de la libertad hasta por 6 meses, o una multa de 20 salarios mínimos mensuales vigentes, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que si yo no acato una decisión de un juez de tutela, pues podré solicitar un desacato y ese desacato terminará con esa multa. ¿Listo? O con esa sanción. Entonces es importante saber de que podemos exigir esos derechos ante el Estado, pero también ante los particulares. Entonces, si es empresario, se insiste en que no va a expedir ese certificado laboral
entonces pues ese juez tendrá que ordenar o que lo arresten o que lo multen, ¿ya? Por no expedir ese certificado. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, no sé qué dudas tengan frente a este tema de los derechos fundamentales. ¿Todo claro? Bueno, entonces les voy a dejar una pequeña actividad que es de lectura únicamente. Ya, quiero que tomen la lectura de los artículos 41 a 82 de la Constitución, por favor, que son los demás catálogos de derechos, que en la próxima semana haremos una actividad muy sencilla de relacionar, digamos, cómo se hacen. Dígame, cuénteme. Profe, qué pena. Sí. No, del 41 a 41 al 82 82. o el 41 y el 82. Listo. En el Gracias. cual, Profe, ¿puede repetir otra vez qué hay que hacer? Es que se me listo. apagó el No, es la celular. Qué lectura, pena. ¿ya? La lectura de los artículos 41 a 82 de la Constitución. ¿Listo? Bueno. Frente a las actividades que tenemos pendientes, ¿han tenido alguna dificultad de pronto? Profe, Profe, hay Sí, dos, ¿no? Hay dos sí, actividades ahorita, ¿cierto? La de grupo y la de individual. sí. Sino que la duda mía era la que está individual, que es hacer un mapa conceptual. ¿Esa queda para ahora el lunes 20 o está para el No, 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 24? no. A ver, permítame. Porque usted envió un correo y yo leí que era hasta el 24 estaba todo, si no estoy mal. profe, hay dos actividades. Sí, sí, hasta el 24 está. Pero no es individual, ¿no? Los trabajos generalmente, las que están como actividades son en grupo. ¿Listo? Los foros son individuales. Profe, O sea, ambas actividades de esas del mapa conceptual y la del ensayo son en los grupos. A ver, pero la del ensayo, esa ya está. ¿De cuál ensayo me están hablando ustedes? A ver. No, porque profe, aquí. las de los grupos son el mapa conceptual y la Sí, sentencia, exactamente. esos dos, ¿no? Pero el grupo ¿de cuánto? ¿De cuatro se puede, profe? No, los grupos que ya están establecidos aquí en la plataforma. Ah, los anteriores. Sí, eso. Vamos a trabajar con un solo grupo. ¿Listo? Sí, esas dos actividades van a ser en grupo. Y el foro va a ser, digamos, un tema individual. ¿Listo? ¿Y ese para cuándo es? Todos están para el 24. O sea, ¿el foro lo vamos a hacer en clase? No, el foro es que hagan ahí está montado el foro, es dar la respuesta a las preguntas de acuerdo a la película. ¿Listo? Ay, profe, ¿y Entonces, en qué módulo está ese? Es que a mí no me aparece. venga, les voy a conectar aquí les voy a mostrar aquí la plataforma para que lo miremos, ¿vale? No tengamos dudas. Permítanme un segundo. ¿Ahí están mirando todos? Sí, ¿no? Sí, profe, sí se mira. Entonces, en este módulo
es una actividad que tiene como objeto el tema de las fuentes del derecho. ¿Listo? Ratificarla. Si algo no entienden, digamos, de la lectura, aunque todos los argumentos que hemos visto, digamos, lo que es fuentes, cómo se orientan y la importancia de los principios, es como una lectura de reafirmación de lo que hemos visto. ¿Listo? Sino que es importante porque es una lectura de una sentencia que tuvo pronunciamiento digamos, medianamente reciente. Entonces, este también está para el 24 de abril. Con ustedes todas las actividades las dejé hasta el 24, a pesar de que el corte termina el 20, ¿no? Pero la idea es como para que tengan ustedes el tiempo, pues. Entonces, a este accedemos de esa manera. Entonces, módulo de dogmática, taller en grupo. ¿Listo? O sea, en este corte, pues vamos a hacer así actividades, digamos, de trabajos colaborativos. Ay, carajo. En grupo y los foros, no vamos a hacer evaluación, pero para el próximo corte sí tienen que estar muy pendientes porque vamos a hacer unas evaluaciones. ¿Listo? Y el siguiente trabajo está acá en teoría del Estado. Aquí se les pidió dos situaciones. Está el foro, el taller, que tiene que ver con la organización del Estado colombiano, ¿ya? Que es en grupo y que se recomienda o se debe utilizar una de estas aplicaciones u otra que ustedes conozcan, ¿vale? Para tenerlos montados ahí online y que pues trabajemos esta situación de la virtualidad. Entonces allí voy a tratar de montarles unos enlaces donde pueden encontrar eso, porque yo les insisto, o sea, hablar de la organización del Estado es hacer un chequeo de cómo está organizado el Estado, pero en eso, digamos, no nos influye en mucho respecto a lo que va a ser el ejercicio de su profesión. Es mejor tener como, digamos, mayores contenidos frente a cómo se interpreta una norma, qué influencia tienen los derechos, y llegar al punto que nos compete más, que es todo el tema de los derechos subjetivos que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, si tienen alguna duda, yo les recomiendo, por ejemplo, entrar a la página de la ESAP. Allí hay bastante material libre, de libre acceso, donde está todo este tema de la organización del Estado colombiano. Lo importante es que allí ustedes traten como de distribuirse, digamos, consultar cada uno una rama, cómo está organizado el Estado. Ustedes ya tienen pues una distribución básica que la vieron con la doctora María Alejandra, y de allí montar en un mapa conceptual el mapa, pues, ¿no? En esta aplicación, ya sea en CMap o en Lucidchart. Bueno. Y el foro, que para el foro, ese sí es individual, yo les puse una lecturita. Yo generalmente les hago leer el libro completo, pero por temas de que no podemos vernos personalmente y temas pues también derivados de los derechos de autor, pues porque no me fue posible comunicarme con el doctor Fabián Marín, que fue profesor mío, porque este libro es importantísimo, muchachos, y les pido que por favor le den una lectura si alguien no lo leyó. Les monté un capítulo de este libro que habla por qué es importante la relación del derecho, el Estado y la empresa, y por qué es que en sus carreras, en las carreras de las ciencias económicas, administrativas y contables, pues se hace necesario entrar a mirar estos temas del derecho. Entonces, yo les pido que por favor lean este capítulo, es cortico, antes de ver la película, ¿vale? Y también les cargué la película que está en YouTube y ustedes responden este foro que está aquí. Perdón, me estoy ingresando como muy rápido. Entonces, entro a Teoría General del Estado, leo el texto aquí y veo la película y el foro que está acá abajo, que vamos a ver una película colombiana. O sea, queríamos ver una película así como más romana, pero las películas que tengo no quiero anticipárselas. Si es que seguimos en nuestras clases de Derecho Laboral o Derecho Comercial en próximos semestres, me gustaría hacérselas ver allí. Entonces, entrar a hacer este debate.
¿ya? La relación existente entre propiedad privada y derechos fundamentales, que es la tensión, digamos, que hay entre capitalismo y derechos fundamentales, entre comillas. ¿Qué derechos fundamentales amenazan o vulneran en el transcurso de la película? Enunciar la escena. Cómo se refleja la crisis del modelo neoliberal en el escenario ficticio propuesto en la política y cómo responde el modelo de Estado social de derecho a las necesidades del pueblo colombiano. Los foros siempre son de opinión personal, y en esto yo sí les pido, digamos, yo no califico la profundidad de su pensamiento, mejor dicho. Entonces, es cualitativo, no cuantitativo. Entonces, lo importante es que lo hagamos con toda la responsabilidad del caso, no contestar por contestar, sino apropiándonos de este tema, porque lo importante de la universidad es que nos permite estos espacios de reflexión y pensar, digamos, en sentar bases sólidas de unos principios profesionales que nos permitan desarrollar mejor nuestras profesiones a futuro. Entonces, en la medida que podamos, vamos a seguir viendo así el cineforo me parece que en introducción se puede hacer. Entonces, ponerles a ustedes de presente pues esa situación para que aprovechemos también estos escenarios de cuarentena para ver una que otra película, aunque yo creo que algunos de ustedes ya la han de haber visto esa película. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre los talleres. Entonces lo dejamos todo para el 24. El 24 yo recibo todos los trabajos. Como tenemos hasta 9 de mayo para cargar notas, entonces esa semanita pues nosotros ya tendremos. Y las notas de sus primeros trabajos yo ya las tengo listas, las voy a cargar a plataforma para que ustedes las conozcan, ¿vale? Y entonces estamos en contacto, pues si no hay más dudas, hasta la próxima semana. Si tienen alguna duda, no olviden escribirme a través de la plataforma o al correo electrónico o al WhatsApp, los que tengan mi número. ¿Listo? Profe, ¿podría darnos las notas en estos momentos? Es que pues algunos como que no tenemos ese internet como decir, tan fuerte para revisar las páginas con rapidez. Verá, entonces hagamos una cosa. Yo les mando un PDF y ustedes se lo rotan, ¿vale? Con las notas. ¿Listo? Quedemos así entonces. ¿Vale? Listo. No sé, bueno, frente a los talleres, ¿hay alguna observación? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces no olviden al momento de despedirse dejar su constancia de la asistencia y muchas gracias por su participación. Gracias a usted, profe. Chao. ¿No? El profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Profe, yo se lo mandé al correo. Sí, no se preocupen, todos los trabajos sí los tengo. Profe, en este trabajo en grupo de la sentencia, ¿tenemos que colocar el resumen de la sentencia ahí o solo colocar lo que pide? No, es que en el resumen yo les estoy pidiendo, o sea, en el trabajo les pido un resumencito de la sentencia. O sea, la leemos y hacemos el resumen ahí. Allí, sí, es un ensayo, es un documento, digamos, de investigación en el cual yo coloco un contexto, digamos que es la tesis. La antítesis sería en este caso, digamos, si hubiera alguna situación, pero yo no les estoy pidiendo antítesis, y las conclusiones que son las respuestas a las preguntas concretas. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Que estén muy bien, hasta luego.